Hola, 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 hola. Ok, en este video vamos a trabajar polígonos. La siguiente habilidad. Son 8 preguntas de circunferencias en el caso de bachillerato por madurez y 4 preguntas de polígonos. Entre polígonos irregulares y polígonos regulares. El orden o la cantidad ha variado lo usual en la mayoría de los exámenes, 90%, es que son 2 preguntas de polígono irregular y 2 preguntas de polígonos regulares. Me gustaría mucho profundizar geometría en mi materia preferida. En el caso de matemática, se aplica en muchas otras áreas de la matemática. Y gente como Galileo decía que la geometría es el alfabeto con el cual Dios escribió el universo. La geometría es de verdad, la palabra es fantástica. Sin embargo, sí no puedo o no debería de profundizar acá porque nuestro objetivo es resolverlas. Sí, ahí ojalá que un día puedas dedicarle un poquito ahí a la geometría. Este tema, como te digo, va a ser muy directo. Sí, te voy a poner un montón de fórmulas y ojalá puedas memorizar las fórmulas. Sería genial que pudieras tomar nuevamente estas fichitas y ojalá copiarlas. Sí, yo voy a avanzar un poquito, quiero ir directamente a los ejercicios, ir copiando las fórmulas que vamos a necesitar, pero sí sería bueno que pudieras tener por lo menos esta base eh, de cómo lo vamos a trabajar. Aquí la distancia entre puntos que ahorita la vamos a aplicar. Y después aquí tenemos cómo vamos a resolver la parte de del área de los polígonos. En este examen solo nos hacen 2 preguntas, se ha estandarizado o madurez o edad, sobre los polígonos irregulares. Y lo normal, creo, si no te miento, que en uno estandarizado sí noté que había unas preguntas y no estaban sobre el plano cartesiano. El objetivo dice que es sobre el plano cartesiano. Es simplemente dividir la figura en figuras conocidas. Ahora, aquí al hablar de figuras conocidas, como ves aquí tengo solo triángulos y rectángulos. Cuando hablamos de figuras conocidas, hablamos de todos los cuadriláteros y ese tipo de figuritas, ¿verdad? Igual ahí yo trato de dejártelo un momentito para que lo puedas copiar. Eh, en el caso de los triángulos, vamos a trabajar solo con este tipo de triángulos, donde vamos a conocer su altura, donde siempre vamos a poder trazar esa línea perpendicular. Sí, ya que estamos trabajando sobre un plano cartesiano, lo usual es que siempre la encontremos. Mi recomendación es no tirar líneas inclinadas para no tener que hacer la fórmula de Herón. No es complicada, realmente no es complicada, pero sí te va a llevar más tiempo porque tienes que tener el valor numérico de cada segmento y tendríamos que utilizar entonces Pitágoras o distancia entre puntos. Encontrar los 3 segmentos, hacer esta fórmula del semiperímetro y después sustituirla entonces en esta formulita que está acá. No es difícil, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo. En el caso del cuadrilátero, para mí es buscar solo rectángulo, ¿sí? O un cuadrado. Sin embargo, yo puedo hablarle al cuadrado como un rectángulo, porque la fórmula al final es multiplicar los dos lados, igual que en el rectángulo. ¿Estamos? Sé que podríamos encontrar todas estas, ¿verdad? Un romboide, un trapecio, un rombo. Sin embargo, aunque se vean un poquito más de figuras, yo prefiero, yo prefiero en verdad solo triángulos y rectángulos. Sin embargo, de esta formulita del príncipe de la matemática, Gauss, he visto que hay algunos profesores que la utilizan y realmente no es tan complicado. No tendríamos que dividir la figura en triángulos, rectángulos, etcétera, etcétera, y trabajarla. Esta del teorema de Pixie es un poquito ahí más de observación. Esta es más
más directa, además de que los pares ordenados son importantes para nosotros. Igual ahí está, puedes ponerle un momentito pausa y copiarlo. Para mí es importante que lo copies. Para mí es sumamente importante que lo copies porque va a garantizar de que tu mente tenga una idea general de lo que tienes que hacer. Vamos a comenzar con estos dos ejercicios. Escogí, eh, no voy a hacer tantos ejercicios, escogí este para empezarlo a trabajar porque sabemos al final que la matemática en estos exámenes es una receta, que aunque este dibujo se vea diferente al que vas a encontrar en el examen, se va a resolver igual. Vas a ver con el de la estandarizado que al final es lo mismo. ¿Qué necesitamos para este ejercicio? Las únicas fórmulas que vamos a necesitar son estas. Solo son dos preguntas. Vamos a hablar entonces del polígono irregular. Lo vamos a reconocer porque viene en un plano cartesiano. O lo vamos a reconocer porque su característica es de que no todos sus lados y ángulos son iguales, son diferentes, como podemos verlo en esta figura de acá. Solo hay dos preguntas. Ellos solo nos van a hacer dos preguntas en este examen. La primera, el perímetro. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Yo voy a utilizar la fórmula de distancia entre puntos. Todos los segmentos horizontales y verticales podemos utilizarlos como sacamos los radios, proyectándolos sobre el eje. Ya lo vamos a ver. Todas las líneas, para todas las líneas inclinadas, vas a hacer distancias entre puntos. Sé que hay mucho profesor que les piden que lo hagan con Pitágoras. Es más fácil ver Pitágoras cuando tenemos cuadritos. O quizás a ti se te haga más fácil trabajar Pitágoras. Yo prefiero distancia entre puntos. La fórmula de la distancia entre dos puntos sale de Pitágoras. Entonces al final es Pitágoras. Este señor representa un cateto y este representa el otro cateto. Y idéntico a Pitágoras, terminamos con una raíz cuadrada. Lo único que tienes que hacer es que en el primer paréntesis restes los dos primeros valores de los pares y en el segundo paréntesis restes los dos segundos valores. Eso es todo. Esto es la fórmula de distancia entre puntos. Y podríamos utilizarla para todos, para todos. Si lo practicas, si tomas tu calculadorcita y lo practicas, vas a ver que no vas a dedicar mayor tiempo en este caso. La segunda pregunta es por el área de la figura. ¿Sí? Que entonces mi consejo es que dividas la figura solamente en triángulos y rectángulos. Y el triángulo, lo usual sería encontrar su altura. Como estos son producto, yo puedo poner altura por base. Significa que cuando busques en el triángulo es indiferente cuál va a ser la base y cuál es la altura. Lo importante es que tengamos esa línea perpendicular ahí. Y después entonces busca rectángulos. Si aparece un cuadrado, lo podemos trabajar con la misma fórmula, entonces no nos afecta, ¿verdad? Algunos utilizan la fórmula de base por altura, que es lo mismo entonces largo y ancho. Y listo, es todo lo que tú necesitas. Son las únicas fórmulas que necesitas para responder. Entonces te muestro el ejemplo. Llegas al examen,
Reconocemos que estamos entonces en las preguntas de los polígonos irregulares y esto se maneja así. Voy a comenzar con esta de abajo, con la número 2, el perímetro del polígono EDC. Entonces vamos a marcarlo. Entonces sería E, D y C. Y por supuesto tenemos entonces que cerrar la figura. Regresamos al punto de inicio. ¿Sí? Inclusive lo llaman hasta polígono, no triángulo, ¿verdad? Entonces es indiferente. ¿Cómo responderíamos este ejercicio? Es muy fácil, realmente es muy directo. Esta, como es una línea horizontal, podrías proyectarla sobre su respectivo eje. Esta línea inicia en este punto y termina en este. ¿Cuántas unidades hay entre el -2 y el 6? 8 unidades. Los negativos son de posición, no de valor, son de posición. Entonces, en la posición que estamos, entre esta posición y el origen hay 2 unidades, ¿verdad? Una, dos, y entre el origen y esta posición tenemos 6 unidades. Sí, podríamos utilizar Pitágoras. De acá tenemos 2 unidades, aquí tenemos 6 unidades y aquí tenemos 2 unidades. Pero como te digo, yo prefiero, si tú sientes que para ti es mejor Pitágoras, pues usa Pitágoras. Yo prefiero distancia entre puntos. Los puntos son importantes porque los utilizamos en circunferencias, ¿verdad? Y más adelante las vamos a necesitar. Ubico el punto, voy sobre la horizontal y después hacia la vertical. Este es el 6, menos 1. Y el otro par que tenemos es el D, que está sobre el eje Y. Por lo tanto, el punto D sería el 0, menos 3. Para obtener la distancia entre estos dos, lo único que hacemos es, en un paréntesis, voy a restar los dos primeros valores y en otro paréntesis voy a restar los dos siguientes valores. ¿Sí? Igual pude haberte dicho menos por menos más de una vez y colocarlo como más 3. Yo prefiero poner la operación porque la memorizo como un procedimiento. Al final el que el número sea neutro, sea positivo, sea negativo, es indiferente. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer de una vez E. E es el par ordenado menos 2, menos 1. Y tenemos el punto D. Déjame hacerlo al revés. Colocar primero el D. El orden es indiferente, o sea, no importa el orden de los pares. ¿Quién va de primero? ¿Quién va de segundo? La receta nada más te indica encontrar los dos pares ordenados, tomar la raíz cuadrada y listo. Entonces, en el primer paréntesis voy a restar los dos primeros valores. Y en el segundo paréntesis voy a restar los dos siguientes valores. ¿Lo ves? ¿Sí? Ya estos se ingresan a calculadora. Entonces, como ves, yo no me detengo a pensar si está positivo, si está negativo, porque en el examen pueden ser positivos, pueden ser negativos, puede ser una pregunta un poco más teórica y colocar una letra también, como lo hemos visto. ¿Ves? Eso es todo. Entonces, después de que obtengamos estos valores, el perímetro simplemente es la suma de los tres y se acabó el ejercicio. No existe, no he encontrado una pregunta desde el 2016 que se hizo el cambio de los temarios a la fecha que no se responda de esta manera. Cualquier pregunta, cualquier figura puede ser más elaborada, por supuesto. Si es el perímetro, entonces yo lo haría de esta manera.
Las líneas horizontales o verticales, pues contamos cuadritos, contamos espacios. Y para todas las líneas inclinadas, distancias entre puntos. Y eso es todo. ¿Sí? Fácil la matemática. Ahora vamos a hablar del área. En este caso, vamos a determinar el valor del área de la figura A, F, E, C y B. Entonces déjame trazar de una vez toda esta figura de acá, ya que tengo ahí esa marquita para aprovecharla. Entonces vamos a encontrar el área de toda esta figura. La receta te dice, el planteo me recuerda que el dato que ando buscando acá es que debo de dividir esta figura en otras figuras más básicas. Entonces mi consejo es, desde los vértices, tira líneas verticales y horizontales. ¿Ves? Entonces digamos, desde este vértice que está aquí, el punto B, tiraría una línea aquí horizontal. Y desde el punto A, tiro una línea vertical. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 figuras. Sí, yo puedo decir que aquí hay un trapecio y entonces serían solo dos figuras, tres figuras, ¿verdad? Eso es muy personal. Si tú sientes que puedes memorizar todas esas formulitas, perfecto. Si sientes que puedes verlas, perfecto. Yo prefiero, en este caso particular, solo dividirla en triángulos y rectángulos. Entonces tengo un triángulo acá, tengo un triángulo de este lado, tengo un rectángulo y abajo tenemos otro rectángulo, ¿verdad? Hagámoslo acá. Ahora lo único que necesitas es obtener el área de cada uno de ellos en forma individual y después lo sumamos. Aquí tenemos entonces el perpendicular. Voy a tomar este segmento de abajo como base y este segmento que va entre el -1 y el 3 como la altura. Este es el área de este triangulito. ¿Sí? ¿Estamos? El área de este señor, entonces de aquí a acá tengo 2 unidades y de acá entre el 1 y el 3 tengo otras 2 unidades. Este es el área de este pedacito. Acá encuentro el ángulo de 90 grados, entonces voy a utilizar este segmento entre el 2 y el 6 como mi base. Y voy a utilizar este segmento que va entre el 1 y el 3 como altura. Este es el área de este triángulo de acá. Y este es un rectángulo grandote, ¿verdad? Entonces, este señor va a ser mi largo o mi base, que mide 6. Y este de acá, entre el -1 y el 2, va a ser mi altura o mi ancho, que mide 2. El área de este señor sería entonces 6 por 2. Y después solamente tienes que sumarlas. No existe una figura o no hemos encontrado una figura en ninguno de los exámenes que no se responda así. Solamente dividirlo en figuras que tú conoces, triángulos y rectángulos, sacas el área de forma individual y listo. Esta respuesta es verdadera, esto da 24. Ahora voy a mostrarte el teorema de Gauss, por si quieres hacerlo con el teorema de Gauss. ¿Sí?
Lo que tienes que hacer es esto. Lo primero es obtener los pares ordenados de de todo lo que rodea la figura. Y acá solamente quiero que observes que con el par ordenado que inicias, tienes que terminar. Ese es el primer cuidado que tienes que tener. Con el par ordenado que inicias, tienes que terminar. Yo inicié con el A, seguí el orden a como venía acá, entonces seguí simplemente la especificación, pero puedes iniciarlo con cualquiera. Si al final inicio con E, lo que sí tienes que hacer es seguir un orden. Si por ejemplo yo inicio con E, paso al C, debería de seguir con B. No puedo hacer E, C y después F. ¿Me comprendes? Tienes que seguir como una rotación. Aquí yo hice A, F, E. ¿Ves que sigue el mismo orden del nombre? C, B y termino donde inicié. Entonces, si yo hubiese comenzado con el C y voy hacia el E, el que sigue sería el F. Tienes que hacerlo como una rotación, no intercambiándolos. El, digamos el cuidado que tienes que tener. ¿Estamos? Entonces tú sacas todos los pares ordenados de la figura. Una vez que tienes todos los pares ordenados, vamos a multiplicar. Entonces 2 por 3 es 6, 0 por menos 1 es 0, etcétera, etcétera. Y lo sumas. Y eso da, en este caso, 32. ¿Ves? Es sencillito. Nada más de que tengas orden, ¿sí? Repito, con el que inicia terminas, porque si no, no nos va a dar. Tienes que cerrar la figura. Ahora entonces comienzas con este arriba a la izquierda y comienzas a multiplicar así en forma diagonal. Cuando ya tienes este valor o este resultado, haces lo mismo pero con los otros. ¿Sí? 3 por 0, 3 por menos 2, menos 1 por 6, etcétera, etcétera. Los sumas todos y obtienes este resultado. En la ecuación decía que hay que poner los opuestos. Es más fácil si piensas primero en sumarlos. Entonces, ves, es muy sencillo, multiplicas todos estos de izquierda a derecha, después multiplicamos de derecha a izquierda y obtenemos estos resultados. Y la ecuación para encontrar el área es esta. Es un medio y restamos los dos resultados. Siempre tenemos que comenzar con él. Siempre tenemos que comenzar con él, ¿cierto? ¿Sí? Y ves que nos da en este caso el mismo resultado. Entonces tú escoges. Realmente no es difícil, no es tan complicado. Eh, es solamente tener eh, un orden. Y si quieres hacerlo de esta manera, sí, pues te recomiendo que lo hagas un par de veces. En algunas ocasiones yo prefiero repasar que practicar. Por ejemplo, tú podrías entonces dejar correr el vídeo, ¿sí? Terminarlo y después copiarlo. Conforme voy haciendo el ejercicio, tú le pones pausa, saca los pares ordenados, ajá, veo el orden, etcétera, etcétera. Ok, él tomó la decisión, Mario tomó la decisión de seguir este orden, entonces si llego al examen voy a hacer lo mismo y tengo que terminar con el que inicié. Entonces te vas haciendo tus propias notas. Después entonces haces esta parte, le pones pausa y tú misma te dices lo que estamos haciendo, haces lo mismo con este señor y después terminas haciendo la operación. No es tan complicado, no es tan difícil, realmente no es tan difícil y no tendrías que ese problema de estar dividiéndolo en triángulos, rectángulos. ¿Estamos? ¿Qué te pareció? Sencillo, ¿verdad? Yo sé que hay algunos profesores que utilizan ese sistema. Yo prefiero que tengas los dos, que sepas de los dos, que es muy importante. Al final
por cualquier pregunta extraña que se nos vaya a presentar, que sepas los dos métodos que tenemos. ¿Qué? Ok, déjame acomodar esto de nuevo. Vamos a quitar este señor de aquí. Y entonces vamos a hacer este. Este ejercicio es de estandarizada y este también. La diferencia ha sido, digamos que el nivel de la hablada. Esa es la diferencia entre la estandarizada y los otros exámenes. Tenemos una figura, es un plano cartesiano y entonces lo primero que yo haría es hacer la respectiva división. Inclusive esta se presta para que saque de una vez los pares ordenados, ¿verdad? Entonces tengo esa división ahí y resulta que entonces, como sabemos, nos preguntan por áreas y perímetros. Entonces esta sería la altura de este señor en la parte de arriba y esa sería la altura del que está abajo. Ya los tendríamos ahí acomodados esperando la pregunta. Si es el perímetro, todas son inclinadas. Sí, podemos utilizar Pitágoras. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo prefiero distancia entre puntos. Aunque no están los numeritos 1, 2, 3, 4. Sé que este par que está aquí es el 4,3. Este señor es el 0,4. Este es el 2,5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, perdón. Y aquí es que lo confundí. Aquí es un 3. 0,3. Aquí es 2,4. Y este sería entonces el 2,0. Ahora no terminé la idea. Si tú repasas, digamos, si tú tomas este ejercicio y dices que voy a repasar los pares ordenados y no te preguntas por qué puso el 2, sino cómo lo hizo, cómo obtuvo el 2. Y tú decides, es como estos dos pares. Estos dos pares a todo mundo los enredan mucho. Cuando coloco ese 0, si tú tomas este ejercicio y tú decides que entonces cuando el punto está sobre la y, colocar en la x el 0, cuando el punto está sobre la x, colocarlo en la y, no necesitas practicarlo. ¿Me comprendes? Tú tomas la decisión y entonces ya en cada ejercicio sabes dónde y cómo acomodarlo. Entonces, lo que yo hablo de prefiero repasar es que tú lo que haces en esos ejercicios es memorizar el qué estás respondiendo y cómo lo estás respondiendo. ¿Estamos? Entonces, al final, en la práctica, lo que haces es aplicar lo que ya sabes. Vamos a ver ahora entonces, tenemos esto, imagino que lo de arriba nada más es la siguiente representación gráfica corresponde a una superficie de la cometa Papalote que Javier elaboró. Normalmente es pura bladilla. Ahora aquí en el cuadrito dice que la medida del lado de cada cuadrado de la cuadrícula es 10. Ok, listo. Entonces ya tenemos todo. De acuerdo con la información anterior, si él requiere cubrir con papel la totalidad de esa superficie, la palabra entonces es superficie. Cuando te hablen de superficie, lo que te están preguntando es por el área. ¿Sí? Entonces, esta vez déjame escribirlo así. El área de esta figura estaría formado entonces por dos triángulos. Un triangulito aquí arriba y un triangulito aquí abajo.
¿Sí? Fácil, ¿verdad? Entonces, la base de este es 1, 2, 3, 4, o sea, 40, base por altura dividido entre 2. Y el área del otro triángulo voy a utilizar la misma base, 1, 2, 3, 4, base por altura, 1, 2, 3. Y listo, se acabó el ejercicio. Estamos. Ah, inténtalo hacer con el teorema de Gauss. ¿Sí? Voy a dejar la primera parte. Iba a poner la coma, pero para que no se vean tantas líneas, ¿verdad? Entonces, el primer par es 0,3. Voy a hacerlo entonces en esta dirección. El siguiente par es el 2,4. El siguiente par sería 4,3. El que sigue es el 2,0 y coloco el par inicial para poder cerrar el ejercicio. ¿Ves? Entonces inténtalo y tiene que darte el mismo resultado que me dio aquí arriba, tiene que dar aquí abajo. Multiplicas primero iniciando arriba a la izquierda, multiplicas entonces en diagonal, lo sumas. Después multiplicas de derecha a izquierda en diagonal, lo sumas. Y el área es un medio de la diferencia entre esos dos resultados. Ahí te lo dejo para que lo intentes. ¿Ves? Es repasar, porque tú estás decidiendo cómo resolver el ejercicio. Entonces tú llegas al examen, tomas una decisión y lo haces por la metodología que hemos hablado. Tú ves este ejercicio y te preguntas, ¿qué estoy respondiendo? El área de un polígono irregular. ¿Cómo lo respondo? Que hay dos opciones. Uno, divido la figura en triángulos y rectángulos, encuentro el área de cada uno en forma individual y después lo sumo. O lo hacemos entonces por ahí, por este otro teorema. Entonces vamos a ver. El otro ejercicio es también de un examen de estandarizado. Eh, Déjame quitar esto. Listo. ¿Ves? Entonces, si tú no tienes tanta ansiedad de entender el ejercicio y lo que haces es utilizar mi palabra, que no es entender, es reconocer, entonces se te va a hacer sumamente sencillo. Esto es una receta. Hablemoslo como una receta. La primera pregunta que te haces es, ¿qué voy a responder? ¿Okay? Vamos a resolver un ejercicio de polígonos irregulares, que solamente hay dos preguntas, área y perímetro. Listo. Si es el perímetro, ¿cómo se responde? A. Si es el perímetro, yo lo único que debería de hacer es tomar las líneas horizontales y contar cuadritos o espacios. Tomar las líneas verticales y solamente contar líneas o espacios. Y todas las líneas inclinadas, distancias entre puntos. ¿Ves? Tú tomas esa decisión y no hay nada que entender. No hay nada que entender. Es una receta. ¿Cierto? Sí. Eh, Están los pares ordenados, 4,4, 6,2.
para hacer la distancia entre puntos. Si tuviésemos que encontrar entonces el perímetro de esta figurita. El ejercicio dice: Julia es arquitecta y ha diseñado un balcón para un cliente. A continuación se muestra la representación gráfica del piso del balcón elaborado por Julia, en la que las unidades están en metros. De acuerdo con la información anterior, si el cliente le quiere colocar cerámica a la totalidad del piso del balcón, superficie, entonces lo que nos están preguntando es por el área. Y también está acá, ¿verdad? Nos dice que está en metros cuadrados. Entonces es el área. Entonces lo que vamos a hacer es dividir esta figura, voy a hacerlo manual, en figuras que nosotros conocemos. Entonces voy a tirar esta línea o aprovecharla. Y entonces esto es un rectángulo. ¿Sí? El, el área, perdón, el área sería base por altura. Voy a trazar esta línea de acá. Y tenemos aquí a la izquierda otro rectángulo. El área sería base por altura. ¿Sí? Y tenemos al final un triangulito acá. Este triangulito tiene como base 2, altura 2 y listo. Este es el área de esta figura. Si tú comparas la primera con esta o la anterior, es indiferente la figura. Si comparas, vuelvo y repito, es importante practicar porque es importante, pero tú practicas cuando ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, tú practicas después de esto. ¿Qué estamos respondiendo? Estamos respondiendo en un examen de bachillerato por madurez o estandarizada el área de un polígono irregular. Listo. ¿Cómo se responde? Vamos a dividir la figura en triángulos y rectángulos. Obtenemos el área de cada uno de ellos en forma individual y después lo sumamos. Listo. ¿Ya? Entonces, cuando tú lo comparas con los otros o te lo dices así en los otros, cuando tú llegues al examen y te pongan un enunciado completamente diferente, una figura completamente diferente, no vas a tener problemas, porque ya sabes el qué y el cómo y la decisión que vas a tomar, el razonamiento que estás haciendo es de aplicar los mismos procedimientos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Esto es todo lo que necesitamos de los polígonos irregulares. Ahora vamos a hablar de los polígonos regulares. Ellos son un poquito más complicados, pero porque tienen más fórmulas. Solamente por eso. Porque al final es lo mismo en cuanto, digamos, a la estructura de la que estamos hablando. Yo voy a dividir a los polígonos en tres partes. Igual, entonces aquí tenemos la teoría que es importantísimo, ¿verdad? Que la tengas ahí a mano. Vamos a hablar de los polígonos regulares. Tú reconoces un polígono regular porque todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Esta columna de la izquierda ya no entran en los exámenes de bachillerato actuales, pero antes se trabajaba mucho lo que era la circunferencia circunscrita y la inscrita. Quizás de este primero sí me interesaría mucho el que recuerdes que existen dos fórmulas que se pueden aplicar siempre que se hablen de circunferencias, ¿sí? Que es la longitud y el área. Estas dos fórmulas siempre se van a aplicar. Y
Entonces tenemos aquí dos segmentos que son muy importantes y que le pertenecen a cualquier polígono regular. Llámese triángulo equilátero, dodecágono, icoságono, cualquiera de esos tiene estos dos segmentos y uno más que sería el lado. Pero vamos a ir despacito. Entonces de esto lo que quizás sería importante tener es el área de la circunferencia, la longitud y que todos los polígonos regulares van a tener entonces un apotema y un radio. De la columna que está en el centro, si necesitas saber que existen tres tipos de ángulos con los que vamos a trabajar: el interno, el central y el externo. ¿Sí? Esto es importante. Si yo tiro una línea acá, que si yo prolongo este segmento y me preguntan por un ángulo externo, es el ángulo que se forma entre la prolongación, como esta de acá, y el lado de la figura. ¿Sí? Estos dos señores miden lo mismo. Este ángulo que está acá no se clasifica como externo. Como puedes ver, esto es un ángulo interno. ¿Sí? Este es el ángulo interno de este polígono. Y a eso se le llaman ángulos opuestos por el vértice. Este señor mide lo mismo que este. Entonces nada más de tener cuidado cuál es el externo. Estas fórmulas sí vienen en el examen. Repito, ahorita no recuerdo si en el examen de estandarizados vienen, pero yo prefiero memorizarlas. Ahorita las voy a volver a copiar. Tenemos todas estas formulitas. Entonces, en el caso de la gente de bachillerato por madurez, que sabemos que sí entran, es importante saber que existen. Entonces es importante memorizar el nombre de la fórmula porque viene en el examen. Ahorita yo las vuelvo a copiar. Y después tenemos estas formulitas de la derecha. Tenemos la cantidad de diagonales, tenemos el perímetro y tenemos entonces el área. Por el momento, estas son las que vamos a trabajar y lo vamos a hacer de esta manera. Déjame ver. Olvidaba. Déjame hacer nada más una referencia con estas dos. Olvidaba que tenemos aquí un detallito. En los exámenes de estandarizada han aparecido este tipo de preguntas. Esto es para encontrar el área de esta figura. Pero si ves, tenemos acá entonces una línea curva. En ninguno de los exámenes anteriores hemos tenido líneas curvas. Entonces esto es una aproximación, es una estimación. Me dicen que cada cuadradito tiene entonces un metro, entonces es un metro cuadrado, ¿verdad? Entonces lo hacemos por estimación. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí tenemos 6 metros cuadrados. Y ya después entonces lo bueno es que las preguntas no son tan complicaditas. ¿Sí? No son tan feillas, digamos. Porque entonces yo lo que hago es que esto es casi que un metro, solo me falta un pedacito, esto es casi un metro, me falta un pedacito. Entonces de ahí sería como tomar de esto de aquí. Ya aquí, digamos, si yo tomo esto como esto, que no, ¿verdad? Esto es más grande, lo tomo como este pedacito, aquí tendríamos entonces 7, hago lo mismo y tengo 8. Eso quiere decir que el área de esta figura es un poquito más que 8. Entonces ya por
deducción y por lógica ya no puede ser el 6 y el 2. Entonces ya tendríamos la respuesta correcta, ¿verdad? Esto nada más es de observación. Y esta también. Había olvidado que estaban ahí, lo lamento. Perdón, perdón, perdón. Entonces, ¿ves? Esto es igual, es la misma pregunta. Y me dicen que son 10.000 metros. Al final es un juego de números nada más. Y lo que haces es contarlos, hacer la estimación con los números que tienes, ¿verdad? Completos primero. Inicia con los que tienes completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces es un poquito más de 15, ¿verdad? Entonces ya después comenzamos a hacer las estimaciones. ¿Qué sé yo? Podría decir que estos dos son uno solo, 16. Estos dos son uno solo, 17. Esta y esta, digamos que una sola, 18. Y ahí comienzas a jugar con esa parte. Sí, estamos. Ok, esto lo voy a dejar hasta ahí. Entonces es una estimación, solo es una estimación. Espero no hay que darle mucha pelota a eso. Ahora sí, listo, listo. Vamos a comenzar con estos ejercicios. Ok, vamos a dejar este para luego. Este señor también. Déjame ubicar los que necesitaba, perdón. Aquí tengo este primero. Ok, perdón, perdón. Ok, entonces para esta parte lo que necesitamos es esto. Memorizar unas formulitas. Por ejemplo, si te encuentras con la palabra diagonal, necesitas saber si son las diagonales desde un solo vértice o son las diagonales en total. Cuando ya logras ubicar la diferencia, copias la fórmula. Esta es la fórmula del total de los diagonales desde un solo vértice. Y esta es la fórmula. Observa que esta está aquí como un total de diagonales. Entonces tú llegas al examen, te encuentras con la palabra diagonal, ubicas cuál de los dos es y copias la fórmula. Te van a hablar de la medida del ángulo interno. Entonces va a ser igual. Llegas al examen y tienes que saber, vamos a tener dos. Si te están hablando de el total de los ángulos internos o te están hablando de uno solo. Y la fórmula es esta. Entonces, esperemos que en cualquier examen vengan las formulitas y sea más fácil. Esta es la fórmula del total de los ángulos internos de un polígono regular. Y para encontrar uno solo, observa que es la misma fórmula dividida entre el total de lados del polígono. N representa el total de lados del polígono. Además de esta, viene esta, que es sumamente importante. Es una característica que tienen los polígonos regulares. Y en un par de examen hubo un par de preguntas teóricas con respecto a esto. La medida del ángulo central de un polígono regular es equivalente, es igual a la medida del ángulo externo. Ambos miden lo mismo. Y la fórmula es dividir 360 entre el número de lados. ¿Sí?
Las otras dos fórmulas serían el perímetro, si lo recuerdo bien, no entra. Es el número de lados por la longitud de cada lado. La que sí ponen es la del área, que es el perímetro por el apotema dividido entre 2. ¿Sí? Y algunas, tal vez características muy básicas que quizás tendríamos que saber. La suma de las medidas de los ángulos externos, que entonces es igual que hablar de los ángulos internos, de cualquier polígono regular sería 360 grados. Esta es que digo que es muy básica porque sale como por deducción en la figurita. Estas son las fórmulas que vamos a necesitar. Es todo lo que tú necesitas para este tipo de preguntas. Entonces, ¿qué estamos respondiendo? Recuerda que todo es una receta al final. Que esta parte yo quiero que la memorices así, como si fuese una receta. Ojalá pudiéramos profundizar más. Entonces, ¿qué vamos a responder? Vamos a trabajar, desarrollar un ejercicio de polígonos regulares. Ok, ¿cómo se responde? La primera clasificación que tenemos, o el primer orden que yo le doy, es trabajar con estas fórmulas. Entonces comenzamos a leer. Recuerda que esto es un planteo, que tú trabajas con los datos que encuentras, que lo que tienes que hacer es reconocer el ejercicio. En un polígono regular, la suma de las medidas de los ángulos internos, y ahí me quedo. Me vengo para acá, dice ángulo interno, y aquí está la fórmula. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos es 180 n-2. Y dice y externos. Entonces lo acabamos de escribir. La suma de las medidas de los ángulos externos es 360. Y dice que es igual a 1980. Lo que me están diciendo entonces en la siguiente parte es que 180 n-2 más 360 tiene que darme 1980. ¿Sí? Lo voy a hacer con calculadora por cuestión de tiempo. Podemos practicar el despeje, hacerlo a pie para hacer obviamente esas prácticas, pero acá lo voy a hacer con calculadora porque necesitamos aprovechar el recurso, ¿verdad? Entonces, es como lo hemos hecho anteriormente con el alfa y esta, la x, con el alfa y el calc, escribimos el igual. En la nueva, hay que hacerlo un poquito ahí diferente. Pero igual tenemos las teclitas. Shift calc, yo siempre escojo un valor numérico y le damos el igual. Entonces, ves, observa que ni siquiera he terminado de leer el enunciado y ya sé que me están hablando de un polígono regular de 11 lados. ¿Ves los pasos? Concéntrate en el procedimiento. En el procedimiento. Al final los números no importan porque ella es la que se va a encargar. Mi trabajo consiste en plantearlo, en acomodarlo. Sigo leyendo y pregunta cuál es el total de diagonales. Entonces me vengo para acá, busco la formulita y dice que el total de diagonales es esta fórmula, n-3 entre 2. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir ese 11 por la n y listo, se acabó el ejercicio. Cualquier pregunta que tenga, digamos, esta relación se responde igual. Entonces, ubica
la fórmula y listo. Déjenme, vamos a ver, estamos aquí. Ok, vamos a resolver este otro ejercicio para que lo veas. Es importante, sumamente importante, que te concentres en... Vamos a ver qué fue lo que pasó. Listo, ya puedo borrar. Que te concentres en los pasos, ¿sí? Vamos a ver. Esta dice, ahí tomamos un respirito. ¿Ok? Entonces va de nuevo. Todo es un planteo. Yo no necesito entonces practicar. Con un ejercicio es suficiente porque yo lo que necesito es simplemente aceptar el procedimiento. ¿Qué vamos a responder? Una pregunta o vamos a desarrollar un ejercicio de polígonos regulares. Dice, considera un polígono regular en el cual la medida de un ángulo interno. ¿Cómo se responden? Cuando encuentro el nombre de la fórmula, la busco. Tenemos los ángulos internos, entonces la medida de un ángulo interno es esta. Entonces, si no la memoricé, ojalá vengan en el examen, voy para atrás y la copio. Recuerden, es un planteo. Tú buscas el dato y lo copias. Si sientes que leerlo todo no te afecta, pero yo prefiero ir paso a paso. Dice que ese ángulo interno es 140. Entonces la medida del ángulo interno es 140. ¿Sí? N es el número de lados del polígono. Entonces así sabemos en dónde vamos a colocar ese 140. De nuevo, podríamos despejar la pie, sería bueno que lo practicaras, pero acá en este tipo de vídeo no lo vamos a hacer porque lo que necesitamos es no solamente hacerlo rapidito y sin también utilizar pues el recurso que tenemos. No complicarnos, ¿verdad? Shift Calc y le damos el igual. Entonces estamos enfrente de un nonágono regular. Además, ves que entonces yo voy encontrando datos sin necesidad de entender lo que estoy haciendo. Yo entiendo que al encontrar el nombre de una fórmula, debo de buscar la fórmula y copiarla. Si me dan un número, un valor numérico, lo coloco donde corresponde. Y entonces puedo escribirme una nota siempre que tenga un número igualando una ecuación Shift Calc. ¿Sí? Voy a seguir leyendo. Si la medida del lado mide 5. Entonces, ¿cuál es en centímetros el perímetro? El perímetro de cualquier polígono regular es el número de lados por la longitud de cada lado. Hubo un tiempo en el que los exámenes venían con disque una parte de desarrollo, pero como viste el anterior, al final no importa si es un marque con X o esto, o piensan que es un desarrollo. Si tú sigues mis procedimientos, sé que no lo vas a fallar, es imposible fallarlos. Quizás un día podemos tener algo más profundo. Ahorita lo que necesitamos solamente es resolver los ejercicios. Por eso te decía al principio, para mí la geometría es mi materia preferida. Me encanta profundizar, pero sé que no puedo hacerlo. Porque ahorita no quieres que lo haga. Ahorita necesitamos responderlo, necesitamos salir de este examencito. ¿Ok? Ok, vamos a responder uno más en este guía, porque yo quiero que no me falles una sola pregunta
de los polígonos. Es parte de la estrategia de este examen. No fallar las preguntas de los polígonos. Irregular o regular. Bien. Es un planteo. Vamos leyendo. Encontramos entonces el dato y trabajamos con el dato. En un polígono regular se puede trazar un total de 20 diagonales. ¿Ok? Entonces, tenemos el nombre acá ya, el total de diagonales. Buscamos la formulita y dice que el total de diagonales es esta. ¿Ves que aunque las fórmulas han sido diferentes, aunque las preguntas han sido diferentes, al final es el mismo procedimiento que estamos respondiendo a una pregunta de polígonos regulares? ¿Cómo se responde? En el momento que encuentro el nombre de la fórmula, la copio. ¿Quién es 20? 20 es el total de diagonales, no el número de lados. Entonces 20 es el total de diagonales. Volvemos a lo mismo, usamos la calculadorcita. Entonces copiamos en este caso el total. Como el número está igualando a la ecuación, lo que hacemos es despejar y utilizamos entonces el programita de la calculadora. Shift Calc número igual. Algo importante, estamos hablando de polígonos regulares. Esto no me puede dar con decimales, tienen que ser números de lados exactos. Es como todos se repiten, ¿sí? Sigo leyendo y dice que la longitud del lado es. Entonces ves cómo al final entender esto no es necesario. Tú no entiendes el ejercicio, tú entiendes el procedimiento. Y nos están haciendo la misma pregunta. Entonces fuese una pregunta de desarrollo o una pregunta de marque con X, todo se responde de la misma manera. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sé que son muchas fórmulas, sé que son mucho detalle, pero si lo practicas así como te lo estoy diciendo, observando lo que estás haciendo, yo siento que no necesitas practicar. Siento que tú lo que necesitas es tomar una decisión de cómo responder el ejercicio, nada más. Entonces mi decisión es, vamos a ver, ok, mi decisión es simple y sencillamente reconocer el ejercicio en el que estoy, y una vez que reconozco el ejercicio en el que estoy, simplemente voy a utilizar ciertos pasos y ya. Sí. Ok. Ok. Déjame un momentito ponerle pausa. Ok, este es la segunda parte en que divido los polígonos regulares. Hay unos polígonos que tienen unas características especiales, ya los vamos a ver. Esto que voy a escribir aquí es para todos los polígonos regulares. Esto se puede o puede ayudarnos si por cualquier motivo no memorizo las fórmulas que te voy a mostrar, o con las fórmulas que vienen en el examen si no podemos interpretarlo. Esto es para cualquier polígono regular. Cuando te están haciendo preguntas de segmentos, estamos hablando del radio, estamos hablando del apotema o del lado del polígono. Normalmente necesitaríamos algunos de ellos para poder responder. Puede que sea la pregunta directa, cuál es el radio, cuál es el apotema o cuál es el lado, o pueden preguntarnos por el perímetro, ¿sí? Sabemos que el perímetro entonces sería el número de lados, que siempre nos lo van a dar,
por la longitud de cada lado. Y si lo que están preguntando es por el área, sabemos entonces que necesitamos el perímetro. Necesitaríamos entonces la longitud del lado o necesitaríamos entonces el apotema para poder responder. Así es como sabes que tienes que hacer estos tres pasitos. Es muy sencillo si lo memorizamos. El primer paso es en el momento que tú ya sabes que están hablando de nuestros tres segmentos, es encontrar la medida del ángulo central. La fórmula viene en el examen y lo único que hago es dividir entonces 360 entre el número de lados. Paso número 2. Todos los polígonos regulares tienen esta característica. Tienen este triangulito. Vamos a dibujarlo. Es un triángulo rectángulo. Yo siempre lo dibujo como viendo hacia la derecha. Todos los polígonos, triángulo equilátero, cuadrado, hexágono, pentágono, todos tienen ese triangulito. La altura corresponde al apotema. Este señor de aquí arriba, este vértice, es el centro del polígono. La hipotenusa de este triángulo es el radio del polígono regular. Esto que está aquí es la mitad del lado del polígono. Por lo tanto, entonces, este segmento que podemos utilizar entonces como base es la mitad del lado del polígono. Sencillo, ¿verdad? El ángulo que va a estar en la parte de arriba, la medida del ángulo zeta es la mitad de la medida del ángulo central. Por eso es que lo sacamos desde el principio para poder obtener este ángulo que está acá. Sabemos que la suma de las medidas de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Entonces, para encontrar el ángulo que nos hace falta, lo que haces es que a 180 le restas estos dos. O, como ya este es un ángulo de 90, entonces la medida del ángulo beta sería 90 menos la medida del ángulo zeta. Se ve así, pero es fácil, no es tan complicado. Ya lo vas a ver con un solo ejemplo. Siempre te van a dar uno de los tres segmentos de aquí arriba. Si me preguntan por el área, puede ser que te den el lado para que entonces encuentres el apotema y respondas. O al revés, ¿verdad? Te dan el apotema para que encuentres el lado. Siempre te van a dar uno de estos tres. Siempre te darán uno de ellos tres. Y entonces lo terminamos con algo que se llama ley de senos. La mayoría de los profesores utilizan la trigonometría básica, seno, coseno y tangente. Yo prefiero usar solo ley de senos. Vas a ver que no es tan difícil.
Estamos hablando entonces de que son tres segmentos, entonces voy a poner las tres fraccioncitas. La razón seno se puede escribir o se puede tener en la parte de abajo o en la parte de arriba, pero todos arriba o todos abajo. Ahora mira qué sencillito. El apotema está frente al ángulo beta. Entonces colocamos el apotema con el beta. El radio está enfrente del ángulo de 90. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocar al radio sobre el ángulo de 90. Y la mitad del lado del polígono está enfrente al ángulo cita. En un problema, pues, obviamente vamos a tomar solo dos fracciones. Una con el dato que nos dan y la otra con el dato que andamos buscando. Esta pregunta ha entrado 3 veces. Creo que fueron 3 veces. En el 2016, que es el ejercicio, y en un par de exámenes de bachillerato técnicos, que los tratan un poquito más groseros. Voy a quitar esto de acá. Lo quise montar primero para que veas las preguntas. Preguntan por este alfa, preguntan por el área y preguntan por el perímetro. Para mí están al revés. Uno encuentra primero el perímetro y después saca el área, pero es indiferente. Entonces voy a quitarlas para poder desarrollar bien el ejercicio. Pero esto tengo que quitarlo de aquí abajo. Dame un segundito. Así vas a tener también un respiro. Ahora sí. Tiene que quitarlo desde la capa. Okay. Vamos a regresar allá arriba. Y listo. Ok. Tú llegas al examen. Este es el objetivo mío de mostrarte este ejercicio, este desarrollo. Es por si acaso nos perdemos en alguna de estas dos preguntas de los regulares. Ok. De nuevo, la palabra clave es planteo. ¿Qué vamos a responder? Vamos a desarrollar un ejercicio de un polígono regular de 5 lados. Lo podemos ver con el nombre, que es un pentágono, o simplemente contamos el número de lados. Este que es importante aquí. Es para todos los polígonos regulares, sirve para todos. Sin embargo, en este momento yo lo usaría solamente cuando n es 5, 7, 8, 9 en adelante. O sea, si es un triángulo equilátero, si es un cuadrado o si es un hexágono, lo vamos a responder con otras formulitas. Que vamos a responder una pregunta de uno de estos polígonos regulares. Entonces, paso número 1. La receta me dice que en el momento que yo encuentro esto, ¿cómo lo respondo? 1. Encuentro la medida de su ángulo central, que en este caso sería dividir 360 entre 5, ¿verdad? Ya sabemos que n es 5. Esto nos va a dar 72. Y con esto podemos responder la primera pregunta que venía ahí. Porque resulta que la medida
del ángulo alfa es la medida de un ángulo externo. Y sabemos que el ángulo externo mide lo mismo que el ángulo central. Es como se van respondiendo los ejercicios solitos. Vamos con el paso número 2. Vamos a dibujar un triángulo. El triángulo que te digo es este que se forma aquí. ¿Ves? Todos los polígonos regulares tienen ese triángulo. Todos. Entonces el triángulo que yo voy a dibujar es este. ¿Estamos? Ok, entonces me voy a venir para acá para que quede bien el triangulito. Y como te decía, yo siempre lo dibujo como hacia la derecha. Ya es costumbre. Entonces no tengo que darle mucha pelota al ejercicio. Ok, dibujamos el triángulo. Esperemos que no venga en este examen. Y entonces sabemos que este señor es el apotema, él es el radio y él es la mitad del lado. Sabemos, por lo que tengo ahí a la izquierda entonces, que el ángulo que está en la parte de arriba es la mitad del ángulo central. Entonces la mitad de 72 es 36. Para encontrar el ángulo que me hace falta, a 180 le quito el 36 y el 90. O a 90 le quito 36. Y eso me da 54. ¿Ves? Eso es todo. Se ve así medio feillo, pero no, es realmente sencillo. Siempre te van a dar uno de 3 segmentos, cualquiera de estos 3. En este caso puedes apreciar que el que te están dando sería entonces el apotema. Y ahora vamos al tercer paso, que es la ley de senos. Entonces, mira qué facilita, la ley de senos no es tan complicada. Y me gusta más que utilizar seno, coseno, tangente, porque si no tengo que pensar en opuesto, adyacente, hipotenusa. Entonces, tercer paso. Y siempre lo inicio de esta manera, aunque tenemos la calculadora. Siempre pongo primero lo que ya me dieron. Tengo el apotema. El apotema está frente al ángulo de 54. Voy a obtener primero el perímetro. Entonces necesito la longitud de cada lado. La longitud de cada lado está enfrente, o el lado medio se está enfrente entonces del 36. Hacemos Shift Calc o regla de 3 y encuentro el valor de la L. ¿Sí? Y ya con esto podemos encontrar el perímetro y el área, que es lo que nos estaban preguntando en este ejercicio. Si fuese el caso de que lo que necesito es el radio, lo único que tengo que hacer es, yo siempre inicio con lo que ya me dieron, entonces así no la cuestiono tanto. Y entonces yo sé que el radio está frente al ángulo de 90. Hacemos Shift Calc o regla de 3 y con esto encuentro el valor del radio. La probabilidad que entre siempre es presente, siempre está, porque es parte del temario. Como te digo, han entrado unas 3, 4 preguntas de esto. Esperemos que no. Esto sirve para cualquier polígono regular. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Ahí puedes ir pausando el videito para que tengas un recreo. Esto sirve para cualquier polígono regular. Sin embargo,
En el caso del triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono, además de estos tres pasos, quizás necesites algunas características de ellos. Entonces yo prefiero manejarlo con fórmulas, ¿sí? Que es lo que te voy entonces a mostrar a continuación. Okay. Déjame. Aquí tengo los tres pasos ya más mejores, entonces para que los puedas copiar. Espero que no hayan falta de ortografía en ningún lado. Ahí están los tres pasitos para cualquier polígono regular. Y entonces aquí tengo eh, lo que te decía. Ellos tres, el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono, tienen características especiales. Entonces yo los trabajo como polígono especial, que son los triángulos especiales. El 45-45 en el caso del cuadrado, el 30-60 en el caso del triángulo equilátero, y resulta que el hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Entonces de ahí es donde vienen las características especiales que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Nuevamente, yo preferiría que los copiaras. Vamos a ver cómo nos va con esta parte. Es los del centro son los triángulos especiales, es como salen los triángulos especiales. Y aquí están las características de la figura, ¿verdad? Tengo el cuadrado, si corto con la diagonal, se forman dos triángulos rectángulos congruentes, triángulos isósceles, rectángulos, y al dividirlo tienen estas características de los ángulos. Aquí tenemos el apotema, el radio. Puedes observar entonces que la diagonal está formada por dos radios, ¿sí? Puedes observar también en el caso del cuadrado que el apotema es la mitad del lado. Por eso te digo que son algunas características ahí que necesitábamos. 6 triángulos equiláteros, entonces de quien necesitaríamos un poquito de detalle sería de él. Aquí lo que puedes apreciar es el radio, que es este segmento también que viene acá. Si yo sumo el radio al apotema, obtengo la altura del triángulo equilátero. Eso significa también que el radio son dos apotemas, y eso lo sacamos de las características que tenemos acá. Yo lo voy a trabajar de esta manera. Las preguntas son muy similares a las que hemos estado ya trabajando hasta el momento. Este primero, si lo monté bien, es un triángulo equilátero. Entonces mira, yo lo memoricé así. Recuerda, la palabra clave es reconocer. Y lo que nosotros estamos haciendo es plantear el ejercicio. En el momento que yo reconozco que lo que tengo para desarrollar es un triángulo equilátero, copio las fórmulas. Y yo las memoricé así. Pongo siempre primero el perímetro, que es el número de lados por la longitud de cada lado. El área de un triángulo equilátero es el lado elevado al cuadrado por la raíz de 3 dividida entre 4. Y ella me va a ayudar para las otras fórmulas. Por ejemplo, la altura que viene en el examen
es tomar la base de la fórmula anterior. Lo que hago es que le quito el cuadrado y en lugar de dividir entre 4, divido entre 2. Esa es la altura de un triángulo equilátero. Tenemos dos segmentos más. Déjame correrlo para escribirlas juntas. En orden de tamaño, lo que sigue es el radio. El radio es tomar la primera parte de la ecuación anterior y dividirlo entre 3. Ese es el radio. Y entonces viene el apotema, que es tomar la misma base de la fórmula anterior y 2 por 3 es 6. Bueno, no es tan difícil de memorizar. Solamente es como hacerlo por hacerlo como con, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra. Como una referencia, ¿sí? Tú lo puedes hacer como una referencia, como lo hice ahorita mostrándote lo de las eh, perdón, es que necesito eso allá arriba. Perdón. Ya, listo. Perdón. Ok, entonces vamos de nuevo con todo lo que hemos estado conversando. Esto es una receta. Yo lo que hago es un planteo. La pregunta es entonces que estamos desarrollando, es una pregunta de polígonos regulares y empezamos a buscar los datos. Dice, ¿cuál es el área de un polígono regular? Si lo leo hasta ahí, entonces el área sería el número de lados por la longitud de cada lado por el apotema dividido entre 2. Entonces ya sé qué necesito encontrar, ¿verdad? Ya sabemos qué variables debo buscar. Sigo leyendo, dice cuyo perímetro es 12. Entonces sabemos que el perímetro es el número de lados por la longitud de cada lado. Si lo vemos desde este punto de vista, ahora lo único que me haría falta conseguir sería el apotema. ¿Estamos? Sigo leyendo. Esto es lo importante de escribir los datos que vayas encontrando. Sigo leyendo y dice cuya medida de uno de sus ángulos externos. Entonces, encuentro el nombre de una fórmula que sé que viene en el examen que dice que la medida de un ángulo externo es 360 entre el número de lados, ¿verdad? Aquí me dicen que el ángulo externo es 120. Este despeje es muy directo. Lo único que tengo que hacer es cambiar de lugar estos dos y dividir 360 entre 120. Y eso me da 3. Eso significa que este es un triángulo equilátero. Entonces, voy a volverlas a copiar para que las veas que no están difíciles. Entonces, el perímetro de un triángulo equilátero es 3 por L. El área de un triángulo equilátero sería lado al cuadrado raíz de 3 entre 4. En orden de tamaño tendríamos primero la altura. La fórmula viene en el examen. Lado raíz de 3 entre 2. Después vendría el radio. Que el radio es, como referencia puedo utilizar la fórmula anterior y la dividimos entre 3.
Y después vendría el apotema, que utilizando como referencia la fórmula anterior, 2 por 3 es 6. ¿Ves? No es tan difícil. Si en algún momento lo llegáramos a necesitar, la altura está formada por 3 apotemas. El radio está formado por 2 apotemas. ¿Sí? Siguiendo esto y los ejemplos que hemos trabajado anterior, ya sé que el perímetro es 12. Entonces, si el perímetro es 12, tomo esta formulita y quedaría 12 va a ser igual a 3 por L. El despeje directo, el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y ya tenemos cuánto mide el lado de la figura. ¿Por qué es que me gustan estas fórmulas? Porque si tú llegas a tener este dato ya puedes responder lo que sea. Ya no importa la pregunta. Si tú logras obtener cuánto mide el lado de la figura, ya aquí es indiferente la pregunta. En esta, que era el área, ya ahora, ay perdón, porque puse 12, era 4. Ya solamente lo que necesito sería entonces sustituir. Es todo lo que necesito hacer, ¿sí? Pueden preguntarme lo que sea. Puede ser que yo necesite determinar el valor entonces del apotema. Entonces lo único que hago es sustituir. Y eso es todo. Por eso es que me gustan estas fórmulas, porque es imposible fallarlo. Tú tienes estas fórmulas y no hay forma de fallar un ejercicio como este. Otro ejemplo. Ahora tenemos otra figura que es el cuadrado. Entonces, tú llegas al examen, reconoces la figura y ahora lo que tienes es un cuadrado. Entonces, vamos a como te decía anterior. Yo comienzo con el perímetro. El perímetro es el número de lados por la longitud de cada lado. Sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Ahora en orden de tamaño, la diagonal de un cuadrado es lado raíz de 2. El radio, lo podemos ver en el dibujo, es la mitad de la diagonal. ¿Ves que son las mismas fórmulas? Nada más como de arrastrarlo, ¿verdad? Y el apotema es la mitad del lado. ¿Sí? Podríamos decir entonces, como lo dije ahora con el caso de la altura y esas, de que la diagonal también son 2 radios. Y listo. Entonces, por ejemplo, tú llegas al examen, ves esta figura. Reconoces que tiene dos figuras básicas, un cuadrado y un triángulo equilátero. Te voy a poner primero las del cuadrado. Yo sé que es algo incómodo porque son muchas fórmulas, pero si tú las logras memorizar es imposible fallarlo. No hay forma de fallar una pregunta, sea marque con X o sea desarrollo, porque ni siquiera necesito el dibujo como en el ejercicio anterior. Entonces, reconoces que es el cuadrado y copias las fórmulas, ¿sí? Ya vistes entonces que en el caso de estas otras ya tienen todas una relación entre ellas. En la que sigue, copiamos la misma fórmula anterior y la divido entre 2. Y el apotema también es la mitad, pero de lado. Entonces tenemos un triángulo equilátero y copio las fórmulas.
¿Por qué me gustan estas fórmulas? Si las ves, todas tienen la misma característica. Si yo logro encontrar, ¿ves? Todas las del cuadrado y todas las del triángulo equilátero tienen una L. Tú logras, perdón, aquí puse un 4 y es un 2, ¿verdad? Ya estabas escribiendo el mensaje. Profe, se equivocó. Y por estar escribiéndola también aquí. Es un 3, 2, 3. Y el apotema es la misma, pero dividida entre 6. Entonces ahora mira. Tú llegas al ejercicio, reconoces esos dos señores y comenzamos a leer. Hay una característica que podemos notar, ¿verdad? El lado del triángulo equilátero es el mismo lado que el cuadrado. Es lo único que nos está dando la figura por aparte. Y entonces ahora sí, dice, de acuerdo con la información anterior, la medida de la altura del triángulo es 18. Entonces buscas la fórmula, que es esta que está acá, y me dicen que la altura es 18. Si despejamos con la calculadora nos va a dar con decimales. Puedes hacerlo con decimales, pero usa en promedio 4 decimales, siempre 4 decimales. Aquí el despeje no está difícil. Recuerda que despejar son operaciones contrarias. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el radical que está multiplicando lo pasamos a dividir. ¿Ves? Este despeje estaba fácil. Y ya teniendo pues la calculadorcita, lo que puedes hacer es ver si ella nos los simplifica y racionaliza. ¿Ves? 12 raíz de 3. Ahora sí, no importa la pregunta que nos hagan. Ya no importa la pregunta, porque tenemos el lado del triángulo equilátero y tenemos el lado del cuadrado. La pregunta de este ejercicio es cuál es el área en centímetros cuadrados del cuadrado. Entonces lo único que necesito es 12 raíz de 3 a la 2. ¿Ves? Si tú tienes las fórmulas es imposible, no hay forma de fallar los ejercicios. No hay forma de fallar los ejercicios. Lo único que tú necesitas es reconocerlo y nada más aplicar las formulitas que tenemos acá. El que me hace falta, iba a hacer más ejercicios, pero ya se me extendió mucho el vídeo. Entonces voy a trabajar una pregunta de hexágonos para que veas que al final es literalmente lo mismo. ¿Sí? Esto hay que borrarlo también. Y listo. Pues ya me faltaban un montón de ejercicios, pero ya me extendí mucho. Ya tú sabes cómo yo lo estoy trabajando, ¿verdad? Es una receta, al final es una receta. Eh, no importa la pregunta, lo que importa son los datos que nos da la pregunta. ¿Ves? Digamos este al final era un cuadrado. Este es el que estábamos trabajando ahorita. Este es un cuadrado también. Este. Voy a responder esta. Tenemos entonces aquí las formulitas del triángulo equilátero. Tenemos las formulitas para el cuadrado. Yo prefiero, los llamo triángulos especiales, yo prefiero usar estas fórmulas. Si notas, ni siquiera tengo que dibujar la figura, porque son características. Vamos de nuevo.
me gustaría profundizar y decir un montón de cosas, pero no lo necesitamos en este examen. Entonces tú llegas al ejercicio, reconoces que lo que tienes es un hexágono regular. Y lo que hacemos es copiar las formulitas. Tenemos, por ejemplo, el perímetro sería el número de lados por la longitud de cada lado. El área. El área de un hexágono, me gusta escribirla así. El hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Así yo sabría, si tengo que trabajar solo una parte del hexágono, que cada parte son triángulos equiláteros. Lo normal es encontrar la fórmula simplificada. Aquí un 3 y aquí un 2. Y después, como son triángulos equiláteros, resulta que el radio del equilátero mide lo mismo que el lado. ¿Sí? Y el apotema, como es del centro al punto medio de cada lado, resulta que es la altura del equilátero, ¿verdad? Que el lado raíz de 3 entre 2. Y estas son las fórmulas del hexágono regular. Entonces tú llegas al ejercicio que vamos a responder, un ejercicio de polígonos regulares. ¿Cómo se responde? Siempre recordando que es una receta, es un planteo. Sea un polígono regular cuya medida del ángulo central. Ok, entonces ya aprendimos que cuando encuentre el nombre de una fórmula, vamos a buscar esa fórmula. Ojalá copiarla y en la práctica te ayuda a memorizarla. Y me dicen que ese ángulo central es 60. Entonces 60 es igual a esto. El despeje entonces, como lo vimos aquí, es directo, es facilito, nada más de cambiar de lugar estos dos. Y eso me va a dar 6. Cuando reconozco que es un hexágono regular, lo único que necesito es copiar sus fórmulas. El perímetro, el área, que son 6 triángulos equiláteros, el radio, que mide lo mismo que el lado, y el apotema. De nuevo, ves que todas las fórmulas tienen o están dependiendo del lado de la figura. Por eso es que me gustan. Si encuentro la L, no importa la pregunta que me hagan. No importa la pregunta. ¿Ok? Sigo leyendo y dice que si la apotema mide 3 raíz de 3, entonces aquí tengo la fórmula del apotema y entonces el apotema es lado raíz de 3 entre 2. Este despeje también es directo. Es fácil cuando no hay sumas y restas. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el radical que está multiplicando pasa a dividir. Igual podemos simplificarlo nosotros, ¿verdad? Raíz de 3 simplifica la raíz de 3 y 3 por 2 es 6. ¿Ves? Ya tengo la L. Significa que puedo responder cualquier ejercicio. En este caso es el perímetro. Entonces 6 por 6 es 36 y se acabó el ejercicio. ¿Ves? Es fácil. Es fácil. Yo de verdad defiendo mucho mis formulitas. Porque sé que el ejercicio se te va a hacer muy, muy sencillo. Para terminar, solo quiero mostrarte algo de este ejercicio. En este es un hexágono, ¿verdad? Y lo que están preguntando acá es por el área no del hexágono, es del F, C, D, E. F, C, D y E. Me están preguntando por esta área de acá.
por el área de esto. ¿Recuerdas ahorita lo que dije sobre el área del hexágono? El área de un hexágono son 6 triángulos equiláteros. A mí me gusta en estos ejercicios escribirlo así porque sé que está formado por 6 equiláteros. Y ve lo que me están preguntando acá. 1, 2, las respuestas son 3 triángulos equiláteros. Entonces no tengo que sacar el área del hexágono, que puedo hacerlo, sacar la mitad, etcétera, etcétera. Puedo nada más de reconocerlo. Y mira, mira qué pregunta. Por eso es que te digo que si tú trabajas mis fórmulas, es imposible fallarlo. ¿Qué te están dando? Helado. Por eso es que el planteo es tan importante en estos ejercicios. Que el Señor Jesús me les bendiga, me les dé mucha sabiduría. Y espero de corazón también que este vídeo me les pueda ayudar. Estoy para servirles por cualquier dudita.